Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Pasan los días y el primer gran incendio del año sigue avanzando sin control en la provincia de Castellón. Es el incendio que ha constatado cómo se anticipa la temporada de fuegos y la previsión del tiempo para hoy. El fuerte viento y el calor pueden complicar todavía más el operativo de extinción a lo largo de la jornada. Ya se han quemado casi 4.000 hectáreas y más de 1.200 vecinos siguen desalojados en el puesto de mando de Barracas en Castellón. Está Laura Abad. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buen día. Buen día, Ángeles. Pues parece que la situación poco a poco va estabilizándose. Lo hace muy lentamente, pero esos datos, 4.000 hectáreas calcinadas y 40 kilómetros de perímetro, son unos datos que conocíamos el pasado viernes a última hora y que ratificaban ayer en el último balance los servicios de emergencias, con lo cual parece ser que las líneas de contención de los bomberos están funcionando. Para hoy se prevé una jornada también ardua de trabajos en la zona y la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que estará en el puesto de mando de Barracas a eso de las 11. Seguiremos pendientes a lo largo de la mañana de la evolución del incendio, sobre todo a partir de las 8, cuando se incorporen al operativo los medios de extinción aéreos. En la crónica del mundo, este ha sido uno de los sonidos de la madrugada. Las protestas multitudinarias en Israel contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y contra su polémica reforma judicial. Más de 500.000 de personas, según los medios locales, se han manifestado contra las maniobras que lleva meses haciendo el gobierno israelí para quitarle poder al Tribunal Supremo. Algunos manifestantes incluso rodearon anoche la casa del primer ministro. Pero el malestar ya no solo está en la calle, también dentro del propio gobierno. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hasta 3 ministros se han opuesto al plan de Netanyahu y, de momento, esta crisis se ha cobrado ya una cabeza, la del titular de defensa. Lo que nos lleva a preguntarnos a esta hora, Bayo, ¿qué está pasando realmente en Israel? Pues lo que sucede podría describirse como el mayor cisma en los casi 75 años de historia de ese Estado. Una fractura entre quienes apoyan la reforma judicial de Netanyahu y quienes desde inicios de año protestan cada vez con más fuerza contra una medida que califican como un asalto a la democracia. Entre quienes protestan, el hasta ayer cónsul en Nueva York, que renunció a su cargo y minutos después se sumaba a las protestas a las puertas de su oficina. Y es que al malestar por la reforma se suma la indignación de muchos por la destitución del ministro de Defensa. Su despido fulminante sacaba ayer a las calles de forma espontánea a cientos de miles de israelíes y amenaza con paralizar esta semana el país, ya que el principal sindicato de Israel ha anunciado que este lunes va a determinar si se pone en marcha o no una huelga general en los próximos días. El malestar social también es noticia esta semana en Europa. En Alemania hoy van a la huelga los trabajadores del transporte y en Francia está convocada para mañana otra gran manifestación contra la reforma de las pensiones. A lo largo del fin de semana las protestas han llegado también a las zonas rurales del país. Precisamente la tensión que hay en las calles de Francia es lo que ha obligado a posponer la visita del rey de Inglaterra a París. Este iba a ser el primer viaje oficial de Carlos III al extranjero como monarca. En España, la actualidad política pasará esta semana por la agenda internacional de Pedro Sánchez, por su viaje a China el jueves y por la polémica en la que se ha metido Alberto Núñez Feijóo después de dar un mitin para intentar ganarse el voto hispano con evangelistas, con Isabel Díaz Ayuso y duras críticas al gobierno. Al que acusó de rendir pleitesía a los autócratas justo cuando Pedro Sánchez y el rey estaban representando a España en la cumbre iberoamericana. Para el presidente del gobierno, el líder de la oposición está demostrando que es insolvente, decía Sánchez, mientras Feijóo se intenta desmarcar de Vox con el nuevo programa Marco que presentó ayer. Cambiar y dejar atrás la frivolidad, el populismo y el radicalismo y volver a las cosas, a creer que España es una de las naciones mejores de la tierra. Y ahora el señor Feijóo vota abstención, que es lo mismo que decir, no me importa que vote que la ultraderecha gobierne, voy a convertir esto en una situación en la que pasemos de puntilla, porque no me quiero pelear con esta gente. Así empieza el lunes, es 27 de marzo. La guerra en Ucrania y las provocaciones de Vladimir Putin a Occidente son el otro gran asunto de la crónica internacional. Moscú ha anunciado que va a construir un almacén de armamento nuclear en Bielorrusia y los aliados intentan mandar un mensaje de tranquilidad. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Occidente cree que esta última maniobra de Putin es solo una estrategia para extender el miedo a un conflicto nuclear, aunque también reconocen que sí existe cierto riesgo. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Occidente cree que Putin vuelve a agitar el fantasma nuclear para intimidar
bloquear e intentar frenar el despliegue de nuevo armamento en Ucrania, aunque sería la primera vez desde los años 90 que Rusia traslada este tipo de arsenal fuera de sus fronteras. La OTAN le acusa de utilizar una retórica engañosa, peligrosa e irresponsable. La Unión Europea, a través de un tuit de Josep Borrell, ha amenazado a Bielorrusia con nuevas sanciones si acepta ese armamento, y desde Estados Unidos el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, vuelve a insistir en que esas palabras de Putin no se están traduciendo en hechos que obliguen a aumentar el nivel de alerta, un nivel que sigue siendo extremadamente bajo, según los expertos del Instituto de Estudios de la Guerra de Washington. Aún así, países del este, como Lituania, fronterizo con Bielorrusia, piden sanciones ya, y Ucrania ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para responder a este anuncio de Vladimir Putin, que según Kiev confirma a Bielorrusia como su rehén nuclear. Sobre el terreno ha sido una noche tranquila en Zaporilla, pero tensa en las regiones de Sumi y Donetsk, donde Rusia ha concentrado esta noche sus ataques a infraestructuras civiles. Enrique García. Sí, con bombardeos en dos poblaciones del óblast de Sumi, al nordeste del país, mientras que el gobernador de Donetsk, en el Donbass, ha publicado imágenes de una pequeña ciudad de Bugledar, que está situada en el corazón de esa región, a 150 kilómetros de Bakhmut, y que ha sido el escenario de intensos combates de ambos ejércitos en los últimos meses. Ucrania asegura que sigue estando en su posesión tras varias semanas de ataques que muestran, como podemos ver en estas imágenes, una ciudad completamente devastada, con los edificios derruidos y muchos de ellos quemados. En paralelo, en Rusia, la agencia TASS cuenta que al menos 3 personas han resultado heridas en una explosión causada presuntamente por un dron de Ucrania en la región de Tula, a unos 200 kilómetros de Moscú. De vuelta a España. Hoy va a comparecer en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, tan solo 5 días después de aceptar la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por la imputación de su marido en un presunto caso de corrupción. La oposición le pide a Marlaska que dé explicaciones por el llamado caso Cuarteles, sobre todo ahora que un juzgado de Madrid investiga esas presuntas irregularidades en las obras y las reformas de 13 comandancias de la Guardia Civil. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El caso incluye obras concedidas durante 5 años, desde 2014 a 2019. Sobre la mesa en la investigación hay 193 obras y casi 3 millones de euros que gastó la Guardia Civil en trabajos dudosos y cobrados por el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, citado también en el caso Mediador. Lo que se investiga es la supuesta corrupción en la concesión de contratos en diferentes cuarteles. Hasta en 13 comandancias han dado con el rastro de alguna de las sociedades propiedad de Mon. El caso, por cierto, fue archivado en 2017, cuando Juan Ignacio Zoido era ministro del Interior con el PP, porque el entonces director de la Guardia Civil concluyó que no existían conductas contrarias a la ética profesional. En Bruselas, los embajadores de los 27 Estados miembros de la Unión Europea se van a reunir hoy para perfilar el nuevo reglamento contra los coches contaminantes. El objetivo es que en 2035 ya no se pueda vender ninguno. Después de semanas negociando, la Unión llegó a un acuerdo con Alemania para que no bloquease esta propuesta. Mañana serán los ministros de Energía los que tendrán que ratificar el borrador que hoy elaboren sus embajadores. Vamos pues hasta la capital europea. Desde allí informa para la SER Beatriz Ríos. Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea discutirán este lunes el acuerdo alcanzado este fin de semana entre la Comisión Europea y Alemania para desbloquear la aprobación de la legislación que pone fin a la venta de coches que emitan CO2 a partir de 2035. Una legislación clave en el paquete de medidas de la UE para lograr la neutralidad climática que costó meses negociar y Berlín había vetado en el último minuto. El pacto lo anunció a través de su cuenta de Twitter el vicepresidente ejecutivo de la Comisión para el Pacto Verde, Franz Timmermans, y lo confirmaba el ministro alemán de Transportes, Volker Wissing, que aseguró que el acuerdo abre la puerta al uso de combustibles sintéticos tal y como pedía Alemania. Los vehículos con motor de combustión interna podrán seguir matriculándose, dice Wissing, después de 2035 si repostan exclusivamente con combustibles neutros en emisiones de CO2. Resuelta la disputa con Alemania, desaparece la minoría de bloqueo a la que se habían sumado también República Checa, Polonia o Italia. La última palabra, eso sí, la tendrán los ministros el martes. La agenda internacional nos va a tener también pendientes de Escocia.
Porque hoy vamos a conocer a su nuevo ministro principal después de la renuncia de Nicola Sturgeon y de unas primarias que esta tarde van a definir el rumbo político del país en un momento además complicado y tenso con el gobierno conservador del Reino Unido. Londres, Daniel Postico. El resultado de las primarias del SNP, el Partido Nacionalista Escocés que gobierna en Escocia, se sabrá a las 2 de la tarde hora local. Las primarias se convocaron tras la inesperada dimisión de Nicola Sturgeon el mes pasado. Sturgeon, que había prometido un referéndum de independencia en Escocia para el próximo mes de octubre, llevó el caso al Supremo británico ante la negativa de Londres de permitir la consulta. El Supremo dio la razón a Londres, provocando la renuncia de Sturgeon. Para las primarias del partido compiten 3 candidatos. En los sondeos están codo a codo Humza Yousaf y Kate Forbes, con una ligera ventaja para el primero. Yousaf representa la línea continuista socialdemócrata de la formación. Forbes, un cambio hacia políticas más conservadoras. Ninguno de los dos propone un referéndum inmediato. Votan los 100.000 afiliados del partido. El ganador será el nuevo líder del SNP y el nuevo ministro principal escocés. Y en España, este lunes, el precio de la luz se va a triplicar respecto a ayer. El megavatio hora va a costar de media unos 102 euros. El dato se triplica porque ayer la luz fue muy barata. No llegó a costar ni 30 euros de media a lo largo del día. Y a partir de hoy, los estudiantes podrán solicitar las becas para el curso escolar 2023-2024. Desde este lunes y hasta el próximo 17 de mayo, ambos días inclusive, la cuantía media será de unos 1.730 euros para los no universitarios y de 3.130 euros para los que ya estén cursando enseñanza universitaria. Hoy empezamos el recorrido para conocer las historias que más nos han llamado la atención del ámbito local en Castilla y León. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y en Radio Murcia está Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mario, voy contigo y con esa historia en Tejedo del Sil, en El Bierzo, donde una disputa por unos pastos, bueno, al final incluye trazas de homofobia y de conflicto político. Sí, allí en Tejedo tiene una granja. Baldomero López denuncia que le están negando el acceso a los pastos sin motivación, lo cuentan los compañeros del diario.es. Esto le impide acceder, por ejemplo, a las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, y también pone en peligro el propio negocio. Ha hecho varias peticiones al Concejo, que es la reunión de vecinos en la que se deciden los asuntos del pueblo, y estos encuentros han acabado en varias ocasiones con insulto de maricón. Baldomero vive con su pareja. Hace casi 2 años fueron la primera pareja homosexual que pidió la titularidad compartida de la granja que atienden con un centenar de vacas para carne. Ha anunciado que va a emprender una marcha desde El Bierzo hasta León el 10 de abril. Va a hacerlo acompañado de una de sus vacas para reclamar una solución que le permita seguir adelante con esa explotación ganadera. Él fue además presidente de la Junta Vecinal, era el representante del PSOE, el actual es del PP, y achaca las negativas, o mejor dicho, achacaba las negativas para acceder a los pastos a una pugna política, pero ahora habla directamente de homofobia. Claro. En Murcia, en la comunidad, se pone en marcha un servicio de acompañamiento telefónico para aquellas personas que caminan solas por calles poco concurridas o con poca visibilidad. ¿En qué consiste, Juanjo? Bueno, pues aquí la Consejería de Política Social ha puesto en marcha un número de teléfono, el 968 34 3400, al que todas esas personas que vayan solas por la calle y tengan sensación de inseguridad al ir por una zona poco concurrida o muy oscura, pueden llamar para estar en esos momentos acompañados por una persona al otro lado de la línea. Un servicio que es atendido por un voluntario, el teléfono de la esperanza, y que charla con esa persona, con el llamante, con el fin de que no esté sola en esos trayectos. De hecho, si en algún momento ese voluntario considera que la persona está en riesgo, pues pone en alerta a la policía. Conchita Ruiz, la consejera de Política Social, cree que el servicio será demandado en gran medida por mujeres. Creemos que va a ser utilizado mayoritariamente por mujeres para dar ese acompañamiento, esa conversación que en un momento dado necesitamos, porque son unas horas de la noche que a lo mejor no hay nadie, porque vas por una calle que muy solitaria. Un servicio que se presta a cualquier hora del día o de la noche, los 7 días de la semana. Y Valladolid pendiente de un combate de boxeo. Sí, con un protagonista que es un joven púgil vallisoletano. Va a pelear el viernes por el cinturón de la Unión Europea del Peso Superpluma. Él se llama Salvador Jiménez, todo el mundo le conoce como Salvi. Es gitano del barrio de Pajarillos, que es una zona de la ciudad en la que se ha puesto en marcha un proyecto que, apoyado en los colegios y en los institutos, busca cambiar algunos de los estigmas que la han marcado históricamente. Tuvo una infancia muy complicada, con la delincuencia pues casi a la puerta de casa. A los 15 años, en el gimnasio del barrio, pudo atemperar su violencia y empezar a construirse. Él mismo nos lo contaba así. Estuvimos en la cárcel de Viñanubla, en el salón de actos. El director dijo que quien quisiera saludar a los boxeadores y tal, que se pusieran fila. Y claro, me encontré allí con todos mis colegas, que yo pensaba que estaban trabajando, estaban en otra ciudad. Para nada, estaban allí presos. Exactamente, eso es. Esto es lo que me ha salvado.
Qué historia. De eso se ha salvado. Bueno, si consigue el cinturón el viernes, se le van a abrir las puertas a otros campeonatos y a bolsas muy importantes. La de la pelea del viernes está entre los 8.000 y los 12.000 euros. Juanjo, Mario, hasta luego. Un abrazo, buen día. Y hoy nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana nos la trae Dani de la Fuente. Hoy empieza el Congreso de la Lengua en Cádiz y allí le van a entregar a Gustavo Rodríguez el premio Alfaguara de novela por 100 cuyes. 100 cuyes es la historia de una cuidadora de ancianos que sin proponérselo se va a convertir en la ejecutora de sus últimos deseos y al final tiene una misión casi imposible que cumplir con un grupo de ancianos en una residencia para ancianos. Es una historia sobre los cuidados y las cuidadoras, una radiografía de una sociedad cada vez más longeva, pero que excluye a los más mayores, cada vez más conectada y a la vez aislada. Me gustó usar el cuy un poco como un símbolo de integración de dos sociedades. Una reivindicación de una vida, pero sobre todo de una muerte digna. El problema es que mientras menos hablamos de la muerte, no va a ser una conversación colectiva que haga que los políticos le echen ojo, ¿no? La posibilidad de una política pública con respecto a una muerte digna pues va a ser prácticamente imposible. El escritor peruano apuesta por hablar y escribir más sobre la muerte con humor, frescura y naturalidad. Iluminar el derecho a tener vejez acompañados en compañías. Hablemos de estos temas incómodos para que en el futuro no sean más cómodos. Una recomendación perfecta para esta semana para leer palabras y expresiones que forman parte también de la riqueza de nuestra lengua y para escuchar la deliciosa banda sonora que recorre el libro. Soy melómano y todas mis novelas recogen canciones siempre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.